Amén. Hermanos, lo que vamos a ver hoy, la primera parte habla de Judas. Por eso los invito a abrir Mateo capítulo 26 para recordar un poco la historia con algunos versículos, cómo fue la historia de Judas, la cual Pedro va a evocar en este capítulo primero de lo que estamos viendo y estudiando. Mateo 26, 14 dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas se presentó delante de los sacerdotes ofreciéndoles la solución de la angustia que ellos tenían en ese momento, que era Jesús. Ellos estaban muy angustiados, descolocados, con rabia, por aquel por el cual todo el pueblo iba atrás de él. Y se presenta, golpean la puerta y se presenta la solución a sus problemas, porque Judas decidió cambiar, vender al Señor por 30 piezas de plata. Justo esa cantidad, 30 piezas de plata, en el Antiguo Testamento había una profecía que decía exactamente eso, que iba a ser vendido mi siervo por 30 piezas de plata, le habían asignado ese precio. Judas, sin saberlo, estaba aún en esa desobediencia, estaba cumpliendo los planes del Señor, su profecía. ¿Y saben cuándo salió de su corazón esa idea de entregarlos con un beso? Quizás cuando lo lean con atención, después que el Señor Jesús fue derramado a sus pies un perfume en la casa de Simón, Jesús le dijo: tú no me has lavado los pies y esta no ha cesado de besarme desde que entré mis pies. Eso fue lo último que escuchó Judas, si ustedes lo leen con atención. Y desde ahí, quizás diciendo: tanto te gustan los besos, decidió que con un beso le iba a entregar al Señor. El mismo capítulo, versículo 47. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hasta aquí es un refresco de lo que sucedió con Judas. Judas, lo que siempre me pregunto es, ¿cómo habrá sido el arrepentimiento de él? Me pregunto, qué lástima que fue al lugar equivocado, fue a la iglesia muerta, a una iglesia donde no tenían a Jesús, fue a una iglesia vacía, a una iglesia hipócrita, a una iglesia religiosa, a una iglesia fría, a una iglesia política, y fue a decirles que él estaba arrepentido, y la respuesta que recibió es: allá tú, no me importa, porque ese tipo de iglesias, las religiosas, las frías, las indolentes, no le importa el alma de las personas, no le importa si alguien está arrepentido, si alguien quiere buscar a Dios. Ellos siguen con su mundo, con su política, con su vida. Y este hombre arrepentido fue y le dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. Y no fue a buscar al maestro que había estado 3 años con él, comiendo, escuchando su palabra. No fue a buscarlo. El diablo había entrado en él, dijo Jesús, y fue, devolvió las monedas y se ahorcó. A veces me pregunto si nosotros también, si yo no he cambiado algunas veces a Jesús por cosas de poco valor, como lo hizo Judas. Judas se dio cuenta que había cometido un gran error al cambiarlo, a vender al Señor por cosas que no valían la pena. Pero se perdió, hermanos, se perdió, no tenía la salvación, era un hijo de perdición. Jesús mismo dijo: no elegí yo a los 12 de ustedes y sin embargo uno es un diablo. Y hoy vamos a ver que por más que ya estaba escrito, por más que alguien le iba a entregar, la decisión fue propia, él lo hizo, nadie lo obligó, él tomó su propia decisión, eligió su propio camino. Hermanos, así va a comenzar la historia de hoy en Hechos capítulo 1, versículo 15. Los invito a abrir Hechos 1, versículo 15. Dice así, Hechos 1, 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Acabamos de leer que él guiaba a esa multitud. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Hasta aquí la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Después vamos a leer la segunda. Hermanos,
en ese aposento alto, un aposento de gran capacidad, porque dice que estaban reunidos 120 hermanos. Edgardo, hoy me dijiste que si pusiéramos todas las sillas acá, entraríamos 110 más o menos. ¿116? Bueno, como todo esto, sería el aposento alto. Y como dijo Raúl, los primeros capítulos de Hechos lo vamos a ver actuar a Pedro. Y Pedro se levantó delante de esos 120, le llama hermanos, le dice, y le quiere contar la historia de Judas, y después vemos por qué le cuenta la historia de Judas. Estos eran los primeros momentos de la iglesia cristiana, estos eran los primeros fundamentos de la iglesia. Judas era uno de los 12, si lo que hemos leído recién en Mateo, siempre dice Judas, uno de los 12, en 2 versículos, uno de los 12, era contado como uno de los 12 apóstoles. Y me supongo que para esos 120 miraban ellos qué hacían esos 12, como que siempre quizás se preguntaban, ¿y por qué ellos 12? Y ellos lo dijeron, se veía que había realmente un grupo que Jesús los llamó aparte a esos 12. Y Pedro, para comenzar la historia de la iglesia, no oculta la verdad. No oculta que uno de esos 12 fue el que le traicionó. Para empezar esa nueva iglesia, esa mañana, esa tarde, empieza diciendo la verdad. Y dice, en el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Él decía, le dijo clarito a los hermanos que uno de esos 12 era el que le había entregado, había traicionado al Señor. Empieza la iglesia diciendo la verdad a los hermanos, confesando, para que quede claro, que de ese grupo selecto que ellos veían quizás con admiración, que quizás veían, qué lindo pertenecer, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Y él no dijo que uno lo negó, que era el mismo, pero sí que Judas lo traicionó. Dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Hay que prestar atención a cada palabra de Pedro, porque estos son fundamentos, porque la iglesia está fundada en estas palabras primeras del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya Pedro está diciendo en un versículo una cosa interesantísima. Dice que la palabra de Dios es una inspiración del Espíritu Santo y que por más que él haya escrito David, era el mensaje que el Espíritu Santo quería darle al pueblo, a nosotros. Dice, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Está poniendo una base diciendo que el Espíritu Santo hablaba en las Escrituras a través de las personas inspiradas que escribieron hasta ese momento el Antiguo Testamento. Estaba reconociendo que cuando uno leía las Escrituras, el Antiguo Testamento, no estaba escuchando o leyendo a David o a Samuel, sino que era el Espíritu Santo que hablaba. Y eso es un fundamento en lo cual se asienta la iglesia, porque la iglesia después va a decir en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces, esto ya es un fundamento. El cristiano tiene la palabra de Dios y cuando la leemos, el Espíritu Santo, por boca o por escrito de quien la haya escrito, según el libro que elijamos, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice, versículo 17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Algunos dicen, pero ¿cómo? Mateo dice que se ahorcó y Lucas dice que se cayó, se tiró y sus entrañas quedaron en el piso. ¿Cuál es la verdad? La verdad, la conclusión que se llega es que Judas se ahorcó, se fue a un precipicio, se ahorcó, y que quizás la cuerda no aguantó el peso, se rompió, se cayó, y en ese precipicio mientras caía, algo le abrió su estómago y quedó desparramado en el piso junto con las vísceras. Bueno, perdone que sea tan... ¿Hay alguien que se descomponga? Bueno, pero es lo que dice, es lo que la conclusión que se llega. ¿Y por qué acá dice que él compró un campo cuando Mateo dice que los sacerdotes compraron el campo? La explicación es lógica. Los sacerdotes no aceptaron el dinero de Judas. Decían, no lo podemos echar a la bolsa de las ofrendas. Eso es precio de sangre. Dice que consultaron y compraron un campo. Lucas dice, sí, compraron un campo, pero con la plata de Judas. Por eso él dice que con su plata lo hace autor o titular de ese campo. Entonces, esa es la explicación cuando uno ve, algunos quieren buscar todas contradicciones en la Biblia. Esta era la explicación. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Hermano, fue notorio. Este campo está cerca de donde mataron al Señor Jesús, cerca de Jerusalén, cerca de un torrente, y era un lugar transitado, y la gente, todos en un pueblo chico, se enteraron del fin de Judas y la muerte horrorosa. Y todos empezaron a llamar ese campo, campo de sangre, recordando que ahí alguien de una forma tormentosa se suicidó. Es común en los pueblos chicos hacer memoria y recordar mucho tiempo cuando alguien se ahorca o alguien se suicida. Es algo que toca mucho en los pueblos chicos, y así era Jerusalén en esa época. Hoy la consideraríamos de pocos habitantes, aunque era una ciudad importante. Ahora, Pedro dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hermanos, Pedro tomó las Escrituras y está evocando a dos salmos. El Salmo 69, versículo 25 dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y en el Salmo 109, 8 dice, sus días sean pocos, tome otro su oficio. Con estos dos versículos llegó a la conclusión Pedro de que tenían que elegir a un apóstol que reemplace a Judas. Y ahí hay algunos que se preguntan si hizo bien, si hizo mal, si hizo apresurado, si no.
Así que vamos a entrar a este tema y los invito a continuar la lectura, la segunda parte de esta lectura. Versículo 20 en adelante hasta el 26. Porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación y no halle quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Para terminar el tema de Judas, versículo 25 dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Esta palabra, para irse a su propio lugar, significa, eligió él ese camino. Se fue al camino que él escogió, a su propio lugar. Nadie, él mismo no va a poder decir en el día del juicio: yo estaba cumpliendo tu voluntad, tú dijiste que había uno que te iba a traicionar y yo me sacrifiqué. No, él maquinó, él decidió lo que hemos leído, él puso en su corazón de entregarlo, él escogió su propio camino, su propio destino. Dios, muchas veces para entender las Escrituras es muy necesario lo que la iglesia está haciendo de estudiar teología. Tenemos que saber los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es justo. Y a veces la Escritura la entendemos y la cerramos con estas palabras: Dios es bueno, Dios es justo. Dios no va a hacer eso. Dios no va a crear a alguien para atormentarlo. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es bueno. ¿Me entienden? Él es soberano. Entonces, a veces, cuando no entendemos la Escritura en algo que nos parezca medio oscuro, vayamos a los atributos de Dios. No, Dios es bueno. No, Dios es justo. No, Dios no hace nada indebido. Y con eso podemos continuar con nuestra lectura. Acá muestra que Judas eligió su propio camino. Pero ahora pasamos al tema de esta elección de los apóstoles, del apóstol Matías. Algunos dicen que Pedro se apresuró. ¿En qué lo basan? Bueno, un ejemplo, dicen: eligieron a Matías, y Matías nunca figura en la Biblia. ¿Para qué lo eligieron? Se ve que era Pablo, el apóstol 12, que tenían que elegir. La respuesta es: bueno, y decime qué hizo Bartolomé, uno de los 12. Nunca lo vas a ver haciendo nada, diciendo nada, ni nada. Entonces ese argumento no va. Otros dicen: sí, no le dieron elección, tiraron la suerte y le dijo: ¿a cuál de estos dos eliges? ¿No? Como si, vuelvo a repetir, como si no habría un Dios que es soberano y que si Él no hubiera querido que elijan a Matías, no hubiera actuado, no hubiera... Hasta ese día apareció muchas veces, no lo hubiera detenido. Sin duda que esto es un proceso que Dios lo quiso, lo aceptó. Otros dicen: sí, pero mirá, cuando murió Jacobo no eligieron a otro. No importa. Acá en este momento
los apóstoles estaban guiados por las Escrituras, estuvieron orando e hicieron esta elección. No fue por capricho ni por voluntad propia. Ellos entendieron que eso era necesario hacer, como dice el versículo 21, y lo hicieron. Y ahora es muy importante, de vuelta, perdonen si me extiendo un poquito, en entender que cada acto primero que hicieron los apóstoles eran fundamentos para el porvenir. Entonces, desde el versículo 21 en adelante, vamos a ver los requisitos que pidió Pedro para elegir a alguien para que sea llamado apóstol, ¿no? Dice, el primer requisito que pide en el versículo 21 era que el apóstol que iban a elegir que haya participado en el ministerio terrenal de Jesucristo. Dijo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de su resurrección. ¿Cuál era el primer requisito para ser apóstol? Tenía que ser uno de los que compartieron el ministerio con Jesús. ¿Qué dice Lucas capítulo 10, versículo 1? Dice lo siguiente: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. No solo estaban los 12 apóstoles escogidos, sino que después eligió 70 discípulos para salir a predicar. Quizás, como dice un historiador que se llama Eusebio, dice que Matías pertenecía a uno de estos 70, pero lo que se buscaba era alguien que haya estado en el ministerio de Jesús, desde que fue bautizado hasta que fue crucificado, alguien que haya estado dentro con ellos. Y este grupo de los 70 siempre estaban ahí escuchándolo, viéndolo multiplicar los panes, viéndolo discutir con los fariseos, escuchando el sermón del monte. Había muchos discípulos, más de 120 estaban ahí siempre escuchando. Entonces Pedro dijo, uno de estos es un requisito, uno de estos que haya estado desde que fue bautizado Jesús con Juan hasta su muerte, que sea uno de nosotros. Y mire qué fundamento tan importante que hasta el día de hoy, para discutir a estos falsos hermanos que se hacen llamar apóstoles, hoy se les dice, vos no cumplís con el primer requisito, vos no estuviste con el ministerio de Jesús. O sea, fíjense qué importante que son los fundamentos que van poniendo los apóstoles en este libro de los Hechos en adelante. Son fundamentos. Segundo punto, versículo 20, dice en el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, los apóstoles no solo tenían que haber estado con él en ese ministerio terrenal hasta la muerte, sino que tenían que ser testigos de la resurrección de Jesús. ¿Qué clase de testigo? ¿Tenían que estar ahí justo cuando resucitó? No, porque ni siquiera ninguno de los 12 estuvo cuando Jesús resucitó en ese momento exacto. Está hablando de testigos que den fe realmente, que lo hayan visto a Jesús después de haber resucitado. Porque el principal mensaje que llevaron los apóstoles y la iglesia primitiva es decir, Jesús resucitó, yo lo vi morir en esa cruz y yo después estuve con él, yo comí con él, lo escuché hablar, es indubitable que yo estuve con él, Jesús resucitó de verdad. Ese era el mensaje. Por lo tanto, el apóstol tenía que ser testigo de la resurrección. Dice Hechos 2:30, yo lo leo, no lo busquen,
pero después iban a buscar algo que quiero compartir. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ahora sí, busquen Hechos 10, 40 al 42. Hechos 10, 40. Miren qué hermoso pasaje. Dice así, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hermanos, vuelvo a repetir que comimos y bebimos con Él. Hermanos, cuando uno come con alguien, bebe con alguien, no es una visión que 2 segundos, me pareció, sí, era Él. Estás comiendo con alguien. Lo estás viendo masticar, lo estás viendo servirse la copa. Era indubitable que ellos habían estado con el Señor Jesús. Ellos llevaban en su corazón algo que nosotros lamentablemente no tenemos. Ellos lo vieron indubitablemente al Señor Jesús y comieron con Él, lo escucharon hablar y siguieron aprendiendo unas cuantas cosas hasta que el Señor fue recibido arriba. Dice Hechos 13, del 30 al 33. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Se les apareció a los discípulos muchos días. Estuvo viviendo, compartiendo, comiendo con sus apóstoles, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Hermanos, realmente los apóstoles, otro requisito que se estableció como fundamento era que para ser apóstol de Jesús tendrías que haberlo visto indubitablemente después de que resucitó y antes de ser ascendido a los cielos. Otro requisito que los apóstoles falsos de hoy no cumplen. Salvo que algún iluminado diga, no, porque yo lo vi a Jesús, se me apareció, como realmente pasó con el apóstol Pablo, que realmente se le apareció y habló con Jesús. Hermanos, no se olviden que son los tiempos finales, tiempos donde el hombre es amador de sí mismo. Les encanta a algunos ser llamado apóstol en la actualidad, pero no son apóstoles. Son, a lo sumo, con misericordia de Dios, quizás hermanos, a lo mejor. Pero esa falta de humildad de querer llamarse apóstol cuando no lo son, es por lo menos una falta de respeto. Y es muy importante que esto siempre quede aclarado. ¿Saben por qué? Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está edificada con estas primeras palabras de los fundamentos de los apóstoles. Si hoy aceptara que hay apóstoles, tendría que aceptar que la iglesia se sigue fundando y construyendo cuando no es así. Amén.
Por último, si encuentro la hoja, la palabra de Dios llama apóstol solamente a los 12, no, a otros también les llama apóstoles, para que lo sepamos. En Hechos 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Acá la Escritura lo llama apóstol a Bernabé y a Pablo. Pablo uno lo entiende, apóstol de los gentiles, pero Bernabé dice Gálatas 1, de 18 y 19. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hermanos, Jacobo no era uno de los 12, y sin embargo, acá lo llama apóstol también. Jacobo, lo leyó Raúl la semana pasada, era uno de los que estaban orando en el aposento alto junto con María y los otros que se habían reunido. Jacobo era uno de los que no creían en Jesús. Cuando le dijeron a Jesús, ve, si haces estas cosas, ve y muéstrate, porque ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, ahí estaba Jacob. Sin embargo, la Escritura lo llama apóstol. Y por último quiero compartir esto para terminar. Los invito a abrir 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Hermanos, miren con atención esta lista. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Acá tenemos por un lado un grupo a los 12. Pero después dice, después a todos los apóstoles. No puede estar repitiendo los 12 y cuando habla de los apóstoles, ¿de quién habla? Del resto. Otros había que eran apóstoles. No pertenecían al grupo de los 12, pero había muchos apóstoles. Por eso Apocalipsis dice, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? O había otras iglesias que los probaba, porque había muchos engañadores. Pero acá en esta lista muestra que se le apareció a los 12 y por otro lado dice, y se le apareció a los apóstoles, que es otro grupo indefinido. Y por último, para los que argumentan que Pablo tendría que haber sido uno de esos 12, él mismo dice, se le apareció a los 12 y después se me apareció a mí. No se incluyó nunca en el grupo de los 12 apóstoles. Y además termina diciendo, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, aunque sí lo fue. Y aunque en muchas epístolas él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén, hermanos. Esta era la palabra que teníamos que estudiar hoy. No nos dejemos engañar por sobre todas las cosas. Hace 20 años, ustedes algunos son creyentes nuevos, otros no, y ustedes saben perfectamente que hace 20 o 30 años a nadie se le decía apóstol, a nadie. Esta es una nueva herejía, como tantas otras que se ha introducido en la iglesia. Es más, antes
para discutir algunos de que si las lenguas habían cesado o no habían cesado, ponían como argumento, y si los apóstoles acá lo nombran en el ministerio y ya no existen más. Era un argumento, ve que no existe más. Y ahora ya no puede decir eso, porque de cada 3 iglesias vemos una que el apóstol lo va a estar acompañando y profetizando. Hermanos, son tiempos finales. El Señor viene pronto y tenemos no solo que aprender, sino que ser luz a otros hermanos que están enceguecidos y que están realmente bajo lobos. Ayer recibí un anuncio que dice: venga a recibir las profecías del año 2022. Parecía Orangel, qué sé yo, Ludovica Esquirru. Venga a recibir la profecía del año 22. Y una cosa que me dio asco de realmente. Dice: venga porque Dios va a honrar su fe. Hermano, la iglesia del Señor es para que nosotros honrar al Señor. Lo único que falta es que el Señor tenga que honrarnos a nosotros. Es lo más horrible, hermano. Y nosotros no podemos estar aprendiendo, y cuando vemos en un colectivo en la calle a uno de esos hermanos que están bajo esos lobos rapaces, no decir nada. Somos luz, hermano. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, hermano. Tenemos que advertir. Cuando tengamos oportunidad, hablemos, hermano. Digamos la verdad. Juguémonos por el Evangelio, contendamos ardientemente por la fe, porque esa es nuestra obligación. Porque nosotros, gracias a la misericordia del Señor, hemos salido de ese lugar de tantas equivocaciones. Pero no salimos porque somos buenos ni mejores, sino por la misericordia absoluta del Señor Jesús, absoluta. Pero ahora que tenemos un poco de luz, seamos luz a los otros hermanos que están en tinieblas. No piense que por abrirle los ojos a un hermano de otra iglesia estamos dividiendo o somos causa de qué sé yo, de división o de nada. Si Dios nos dio luz, es para hacer luz a los hermanos. Vamos a estar un día en los cielos y también de estas cosas vamos a dar cuenta si callamos. Amén.